Este es el boleto que nos permite ingresar al sitio arqueológico de Olimpia y su museo. Lamentablemente, de aquel lugar donde surgieron los Juegos Olímpicos y el templo dedicado a Zeus, queda muy poco. Solo una columna de orden dórico en pie nos permite imaginar las ofrendas y sacrificios que durante los Juegos Olímpicos se dedicaban a Zeus en este templo mediante la escultura de oro y marfil de 12 metros de alto realizada por Fidias en el año 430 a.C. y considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Si estas partes de columna llamadas tambores pudieran hablar, nos dirían que el templo sirvió como modelo para los templos clásicos de orden dórico, pero, lamentablemente, en el año 426 después de Cristo, el emperador romano Teodosio II ordenó la destrucción del santuario. Y, por si fuera poco, los terremotos ocurridos en el año 522 y 551 devastaron las ruinas y enterraron parte del templo. Afortunadamente, los trabajos de arqueología iniciaron en 1829 con una expedición francesa y continuados por los alemanes hasta que, a mediados del siglo XIX, se pudo desenterrar el estadio. Aquí se realizaban diversos eventos deportivos como carreras, boxeo, lucha libre, el pancracio, eventos ecuestres, carreras de cuadrigas y el pentatlón, consistente en eventos de salto, lanzamiento de disco y jabalina, una carrera pedestre y lucha. Gracias a los trabajos de arqueología, ahora se pueden ver partes del gimnasio y otros edificios religiosos que utilizaron tanto los griegos como los romanos en esta ciudad que en el año 776 a.C. dio origen a los Juegos Olímpicos, mismos que se celebraron cada 4 años hasta que en el año 393 después de Cristo el emperador romano Teodosio los suprimió decretando que todos los cultos y prácticas paganas deberían ser eliminados. Estos son los restos del Filipeo, construido en el siglo IV a.C. por Filipo II de Macedonia para colocar las estatuas de sus padres, su esposa Olimpia, su hijo Alejandro Magno y la suya. Aunque todos estaban aún vivos, de esta manera él los situaba junto a los dioses. El Leonideo, construido entre los años 330 y 320 a.C., recibió este nombre por su arquitecto Leónidas de Naxos. Tenía un patio central con jardín y fuentes y en su exterior 138 columnas de orden jónico, en el interior 48 de orden corintio. Sus 80 habitaciones con vista al patio estaban distribuidas en 2 pisos. Servía para albergar a los visitantes distinguidos, oficiales y atletas, y también sirvió de alojamiento a las autoridades romanas. Al llamado ergastirio o taller de Fidias se accede por esta escalera. Fue transformado en basílica paleocristiana en el siglo V con un patio que precede al templo. De acuerdo a la tradición, en su tiempo, Fidias realizó aquí la escultura del templo de Zeus y otras esculturas. Al ingresar por la puerta, se pueden observar a los lados bases y restos de columnas que nos permiten comprender que tenía una nave central y 2 laterales. Muchos fustes o cuerpos de columna se encuentran en el piso. La parte del presbiterio dedicada a los sacerdotes estaba delimitada por una especie de celosía en piedra decorada con cruces. Pero para entender mejor esta ciudad, es indispensable visitar el museo que se encuentra dentro de la misma zona, inaugurado en 1885, actualizado en un nuevo edificio en 1982 y reformado con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004.
Una maqueta muestra cómo se veía el conjunto de edificaciones en torno al templo de Zeus. A la derecha, el espacio de habitaciones. Frente al templo, el taller de Fidias, hoy basílica. Y al lado izquierdo, la palestra y el gimnasio. El edificio redondo al fondo es el Filipeo, y cerca del templo, sobre su propio pedestal, varias esculturas, exvotos de los participantes en los juegos que adornaban el exterior del templo. Así se veía el templo, obra del arquitecto Libón, entre los años 470 y 456 a.C., con la escultura de Zeus en el interior, que de acuerdo a varias monedas y documentos era así: sentado, con el dorso desnudo, el cetro en la mano izquierda y la figura de la victoria alada en la derecha. Lamentablemente, en tiempos de Teodosio II, fue trasladada a Constantinopla al Palacio de Lauso, uno de los altos cargos de su corte, donde terminó destruida por un incendio. Pero algo muy interesante es que se encontraron todos estos moldes que utilizó Fidias para ir modelando y armando la escultura. Y es que Fidias tenía una técnica para ablandar el marfil y darle la forma que necesitaba, pero necesitó mucho talento y paciencia. Las metopas del templo mostraban los 12 trabajos de Heracles o Hércules, donde el héroe derrota a una serie de criaturas y monstruos que amenazaban el orden de los justos. Los dibujos muestran su forma original. En esta sala se exhiben los restos de los frontones del templo descubiertos en diversas excavaciones.
El del lado oriente muestra cuadrigas, carruajes de 4 caballos preparados por los sirvientes para sus amos. En el centro, a Zeus de pie, flanqueado por Pélope y Enómao, listos para competir en una carrera de cuadrigas. Y es que la mitología narra que Enómao intentaba deshacerse de Pélope para no entregarle a su hija en matrimonio, pero Pélope contaba con la ayuda de los dioses y, sobornando a un sirviente de Enómao, hizo que éste colocara piezas de cera en su carruaje, aparentando ser piezas de metal, por lo que en plena carrera Enómao cayó del carruaje y fue arrastrado por los caballos hasta encontrar la muerte. Esto es lo que queda de las esculturas de este frontón. El frontón occidental mostraba la centauromaquia, una feroz lucha en la que los lapitas, que representan la conducta civilizada y correcta, combaten contra los centauros, que representan la conducta primitiva y bestial. El enfrentamiento tuvo lugar durante la boda de Pirito, en la que los centauros transgredieron las normas sagradas de hospitalidad brindadas por los lapitas, porque al embriagarse intentaron violar a la novia y raptar a las invitadas. Afortunadamente, con la ayuda de Teseo, los lapitas pudieron vencerlos y expulsarlos a Tesalia. Esto es lo que se conserva de las esculturas de este frontón. En el extremo izquierdo, 2 mujeres lapitas asustadas por la lucha. Después, un lapita arrodillado que combate con un centauro caído que suelta, por fuerza, a una mujer también arrodillada. Luego, un centauro que atrapa a un adolescente. Enseguida, Hipodamía, la esposa de Pirito, que se intenta liberar del centauro Euritión, mientras su esposo, al lado izquierdo de Apolo, está a punto de atacarlo con su espada. Al centro, Apolo, que señala al malvado centauro. Al lado derecho de Apolo, Teseo, que intenta liberar a una mujer lapita de los brazos de un centauro, y enseguida varias mujeres lapitas con las ropas desgarradas luchando por liberarse de los atacantes.
El episodio era conocido por todos los griegos, por lo que, al ser plasmado en el frontón del templo de Zeus, servía como una forma de recordar a los griegos del siglo V a.C. su victoria sobre los persas, la amenaza foránea al orden helénico. Por esa misma razón, también en las metopas del Partenón de Atenas se representaron escenas de la centauromaquia en las que los persas estaban representados por los primitivos y bestiales centauros. Otra joya del museo es la llamada Nike o Victoria de Peonio, figura alada que parece descender a la tierra y posar sus pies sobre un pilar para entregar a los vencedores de la batalla un ramo de olivo. Fue esculpida entre los años 425 y 421 a.C. por Peonio de Menda, como ofrenda a los dioses por la victoria ante los espartanos en Esfacteria, y es considerada en la historia del arte como la primera de proporciones monumentales y la primera en 3 dimensiones. En ella se observa la ruptura con la rigidez arcaica, el avance hacia posturas más naturales, la idealización de la figura humana y una búsqueda constante del equilibrio propios de la época clásica. Se situaba frente al templo de Zeus, y gracias a los arqueólogos alemanes fue encontrada en 1875, pero lamentablemente sin alas, el rostro y el manto. Otra joya del museo es Hermes con el niño Dioniso, llamado por los romanos Baco. Es una escultura obra de Praxíteles que cumple con los modelos de la belleza clásica, perfil y nariz griega, y la curva praxitélica, que consiste en que el cuerpo de las esculturas siga el movimiento de una S alargada. Para lograr este movimiento y el equilibrio de la obra, el autor pensó en apoyar el peso de Hermes sobre un tronco cubierto con un manto mientras sostiene, con su brazo izquierdo, al pequeño Dioniso, al que, al parecer, con el brazo derecho levantado, le ofrecía un racimo de uvas. La escultura servía de ornamentación en el templo dedicado a Hera y gracias a las excavaciones del equipo alemán se encontró el 8 de mayo de 1877 protegido por una gruesa capa de arcilla en un estado de conservación excepcional. Sin embargo, le faltaba el antebrazo derecho, 2 dedos de la mano izquierda, las 2 piernas a partir de las rodillas, el pie izquierdo y los atributos sexuales, pero gracias a 6 excavaciones más, se encontraron algunos faltantes que permiten verla en su estado actual. En la mitología griega, Hermes era el mensajero de los dioses y el dios protector de las fronteras, los viajeros que las cruzan, el ingenio, la astucia, los ladrones, los mentirosos y, como consecuencia de todo lo anterior, de los comerciantes. Los romanos le llamaban Mercurio. Por su parte, Praxíteles fue uno de los grandes escultores griegos de la escuela ática del siglo IV a.C., muy reconocido en su época y también reconocido por los romanos conocedores en épocas posteriores.
En la sala de terracotas monumentales se exhibe esta obra que representa a Zeus raptando a Ganímedes, obra de un taller corintio entre los años 480 y 470 a.C., de estilo severo, anterior al clásico, en el que Zeus muestra aún la típica sonrisa del periodo arcaico, pero ya con una mirada expresiva. Seguramente fue la acrótera de uno de los tesoros, es decir, lo que decoraba la parte más alta del frontón. De acuerdo a la mitología, Ganímedes era un príncipe troyano en la actual Turquía, del que Zeus se enamoró y para cortejarlo le obsequió un gallo. Pero más tarde, transformándose en águila, lo raptó y lo llevó al Olimpo para convertirlo en su amante y en el copero de los dioses. Posteriormente, Zeus ascendió a Ganímedes al cielo como la constelación de Acuario. También de terracota es este león, obra de un taller corintio y uno de los primeros ejemplos de escultura monumental. Al fondo, el frontón del tesoro de Megara con elementos del mismo material. Recordemos que los tesoros eran una especie de capillas en forma de pequeño templo con dos columnas al frente, construidos para depositar en ellos valiosas ofrendas votivas y donativos. El de Megara, construido en Olimpia, representa una gigantomaquia. Los otros elementos de terracota que se exhiben formaban parte del tesoro y nos muestran cómo estaban decorados. En esta sala se exponen objetos de bronce, principalmente de las épocas geométrica y arcaica, es decir, de los siglos X al VI a.C. Armas, escudos, cascos, calderos de todos los tamaños, trípodes, figuritas y placas decoradas. Es la colección más importante de bronces antiguos del mundo. Las ofrendas a Zeus constituyen la gran mayoría y demuestran la influencia y la riqueza del santuario durante este periodo. A partir del siglo VII a.C., se desarrolló un estilo orientalizante que integró nuevos motivos como leones, sirenas y sobre todo grifos, criaturas mitológicas cuya parte frontal es la de un águila gigante con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. La parte posterior es la de un león con pelaje amarillo, musculosas patas y cola larga. De acuerdo con los mitos, es 8 veces más grande y fuerte que un león común, por lo que fácilmente puede llevarse a un jinete con su caballo o a un par de bueyes.
Esta cabeza de león neohitita del siglo VIII a.C., importada de Oriente, probablemente estuvo fijada en un escudo o edificio. Este genio femenino alado, de bronce amartillado y ojos de hueso, tiene las características de la escultura arcaica con su típica sonrisa. Es del 590 a.C. También son interesantes estas placas que cubrían elementos de madera en las que la ornamentación se acerca al orden jónico. Con esta otra, podemos comprobar que seguían patrones o moldes que se repiten, como en la decoración de los templos. El siguiente espacio exhibe objetos de vidrio que fueron encontrados en las excavaciones del cementerio romano de Frangonisi, a 2 kilómetros al este de Olimpia, cementerio que funcionó desde el siglo I al IV después de Cristo. Sobresale por su color, diseño y conservación esta pieza llamada Enocoe del siglo V a.C., por lo que tiene unos 2500 años. En la sala de la colección romana se encuentra este toro de mármol que estaba en el centro del ninfeo erigido por el romano Herodes Ático y su esposa Apia Ania Regila en el año 160. Los ninfeos eran monumentos consagrados a las ninfas, especialmente fuentes, y el de Olimpia fue creado para resolver el problema de abastecimiento de agua del santuario. Si nos acercamos, podemos ver que en uno de sus lados tiene una inscripción con la que Regila, esposa de Herodes y sacerdotisa de Deméter Carmine, lo dedicó a Zeus. Las otras esculturas representan a los miembros de la familia imperial. Sobresalen dos, sin cabeza, de Marco Aurelio y Herodes Ático, y una completa de Marco Aurelio, en la que el escultor deja huella de cómo estaban ricamente decoradas las corazas de piel o metal de los emperadores, con grifos, medusas, victorias que coronaban al emperador,
e incluso la loba amamantando a Rómulo y Remo. Y terminamos nuestra visita a Olimpia y su museo con esta imagen que muestra el inicio de las excavaciones que la volvieron a la vida. Descubrieron las maravillas exhibidas en el museo y que, afortunadamente, continúan para seguir asombrándonos.